Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros, que se conectan a estas conversaciones en las cuales estamos descubriendo artes escénicas. Desde Chile, hoy hablamos con Fernanda Castillo Ruiz, importante gestora cultural sudamericana. Egresada del Instituto de Teatro de Barcelona, organización en la cual aplican en promedio 1000 personas para ingresar en ella y de las cuales solo admiten 10 por generación, Castillo realizó estudios en dicha organización y posteriormente estudió gestión cultural en la Universidad de Barcelona. Trabajó en la Sala Beckett de dicha ciudad y al regreso a su país ingresó al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y participó activamente en 2018 en la creación de la ley que dio origen al Ministerio de Cultura de Chile, en la administración de Michelle Bachelet. Hoy nos habla sobre su trayectoria y su trabajo actual en el cual dirige el área de programación, educación y extensión de la Fundación Cultural COP Artes, en la cual exploran 3 dimensiones de pensar el arte y así entender al teatro como reflexión y comprensión. Acompáñanos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? ¿Cómo es tu acercamiento al teatro? Yo estudié teatro cuando era muy joven. Cuando era joven, estudié teatro, estudié licenciatura en interpretación gestual en la Universidad de Barcelona. Por tanto, mi primera carrera, mi primer acercamiento a las artes es siendo actriz. Estuve 5 años estudiando la carrera en Barcelona. Ya luego estudié gestión cultural en Barcelona también y ahí ya me acerqué más al mundo cultural, de las artes, desde la gestión y no tanto desde la creación misma. Y en este caso, ¿por qué ser actriz? O sea, ¿cómo es que decides tú estudiar en Barcelona y estudiar actuación y no estudiar otra cosa? Chuta, mira, yo empecé, o sea, me gustaba cuando esto estoy hablando a los 17 años, ahora tengo hartos años más, pero me gustaba mucho la actuación, me gustaban mucho las bellas artes en mi época de adolescencia, juventud, y ingresé a estudiar teatro acá en Chile. Sin embargo, a mí lo que me gustaba era más bien el teatro físico, el teatro, danza teatro, el teatro del movimiento, y acá en Chile hay muy buenas escuelas de teatro, pero es más bien, como dirían en España o en Cataluña, teatro de texto. Hay algunas escuelas que tienen más asignaturas de movimiento, de danza, de acrobacia, esgrima, pero no era una especificidad. Y a mí me interesaba específicamente la mezcla del movimiento, el cuerpo, el gesto, la danza, y eso estaba en Europa y específicamente en Barcelona, pues en Madrid hay una escuela, la RESAT, que también tiene teatro gestual, pero es más dedicado a la pantomima. Es otra ala del teatro que a mí en lo personal no me atraía, por tanto hice las pruebas de acceso, fue complejo, eran muchas personas, más de 1000, quedamos 8 y bueno, resultó que quedé la chilena dentro de los catalanes y todo eso. Y nada, y fue una muy buena, muy bonita experiencia el poder abordar el teatro, las artes escénicas desde el cuerpo, desde la danza, desde distintas disciplinas que buscan desarrollar y mezclar ambas disciplinas en el fondo, las múltiples disciplinas en torno a la gestión corporal, al movimiento. Y me sorprende mucho, entre 1000, o sea, había 1000 personas que querían Es que entrar. el Institut del Teatre en Barcelona es un espacio o sea, es una institución que lleva muchos años ya, y es la RESAT de Madrid, el Institut del Teatre en Barcelona, son como las escuelas oficiales de teatro de España, las escuelas estatales también, y claro, pues, hay mucha gente que uno piensa que no, pero que quiere estudiar danza, teatro, bueno, circo también, hay escuelas de circo, que es una característica más bien de Francia y de Barcelona, sobre todo de los países, o sea, de las regiones del norte de España, más la dedicación más al teatro físico, corporal y también al circo. ¿De tus compañeros tú eras la única extranjera o había de otros países? ¿Cómo era la dinámica? Yo de mi generación era la única extranjera, sí. Habían otras generaciones que, no sé, me acuerdo que había una yugoslava, argentino, pero como éramos poquitos, era como uno por generación, Sí, porque básicamente. es que eran 8 Sí, nada más, entonces sí, 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 sí.
es rudo. Y de En ahí, teatro de gesto, en teatro de gesto. En teatro de texto eran también 8, 9 y ellos la mayoría eran españoles o catalanes, ok. porque es todo en catalán, todo en catalán. Y de ahí, ¿cómo fue el proceso? Después empezaste a trabajar en actuación. ¿Cómo fue eso para llegar también a gestión? O sea, ¿qué es lo que hiciste en ese proceso? Bueno, yo empecé la universidad muy chica, entonces mientras estaba en la universidad también trabajaba. En Chile decimos hacía mis pitutos, que es como tenía mis trabajos entre medio. Me tocó trabajar con los comediantes en algunos momentos y después con mi grupo de compañeros de clase en el fondo. Hicimos un examen que fue muy exitoso, un examen no me acuerdo de qué año, ya segundo, tercero, y con esa obra fuimos a muchos festivales en Europa y pudimos visitar varios países europeos con esa obra y la dimos bastante. Se llamaba La Brick y era una mezcla entre teatro físico, teatro danza y también títeres, objetos, títeres, juego de luz, era bueno, era basado en la obra de Nicolai Gogol, El Abrigo. Y con ellos estuvimos bastante, o sea, estuvimos, yo diría, unos 3 4 años dando vueltas mientras seguíamos estudiando. Eh, y me pasó que, no sé, no era, me di cuenta que si bien lo pasaba muy bien haciendo teatro, me gustaba más la idea de ver disfrutar a los otros del teatro, de verlos disfrutar, de poder hacer que las cosas pasaran para que los otros pudieran disfrutar de la magia del teatro, la magia presencial en esa época, ahora es todo digital, pero sigo pensando que la magia es presencial. Así que de un momento a otro me di cuenta que lo mío era la gestión y nada, me postulé para estudiar en la Universidad de Barcelona y ahí estudié gestión cultural. ¿Y como de qué materias te acuerdas más en gestión cultural que te hayan llamado más la atención, que hayas realmente hasta aplicado ya en lo profesional? No sé, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo siento que esto que hacemos es tan de la práctica que efectivamente sí, pasamos muchas cosas, yo qué sé, gestión de contratos, derechos de autor, eh, recursos financieros, eh, no sé, cómo trabajar con creadores también, que es muy importante, tener esa sensibilidad que no está haciendo salchicha, sino que es creación artística. Eh, pero así en particular, no me acuerdo mucho, me acuerdo más de mi práctica Ujú. que no de en particular. Me pasa, yo creo que, no sé, a mí a lo mejor hay más personas que les pasa, que es como en la práctica cuando uno realmente ve las cosas ahí, porque claro, uno puede pasar gestión de contratos y modelos y todo, pero después cuando te enfrentas a eso, cuando te enfrentas a la compañía, al material, etcétera, las cosas son distintas. Y ahí es cuando uno realmente aprende. Yo aprendí mucho en mi práctica, estuve, y que luego me quedé trabajando ahí en un teatro en Barcelona que se llama la Sala Beckett, que es una sala bien conocida ya de creación y dramaturgia catalana, eh, que funciona y ahora también, bueno, lleva muchos años, pero funciona como un polo de desarrollo creativo joven catalán, dramaturgia, puestas en escena. Y ahí yo aprendí mucho, porque ahí era donde realmente uno veía, entran las compañías, se instalan, ensayan, tienen que salir, el contrato, que cuando entra la escenografía, bueno, millones de temas que nos enfrentamos el día a día en los centros culturales y en las salas de teatro. Y en este caso, ¿cuándo regresas a Chile? O sea, porque escucho que estudias allá en Barcelona, te quedas un tiempo en la sala Beckett. ¿En qué momento regresas a Chile y qué es lo que encuentras y hacia dónde es como vas empezando a guiarte? Regreso a Chile porque no venía por mucho tiempo, porque estaba trabajando en esa época, trabajaba en Sala Beckett y también daba clases de movimiento y teatro. Y hacía mucho tiempo que no venía, no veía a mi familia, muchos años, y vine para las vacaciones de verano de allá, invierno de acá. Y encontré que está entretenido Chile. A mí me pasa, no sé, yo creo que es parte del alma cultural
de ser bastante inquieto, y yo ya llevaba un tiempo allá trabajando. Yo llegué fines del 2009 a Chile, no, antes, mediados de 2009 a Chile. Llevaba un tiempo trabajando, ya tenía mis clases, tenía mi piso, todo ya, pero vine a Chile y lo encontré muy distinto, con una capacidad creativa que tenemos en Sudamérica. Yo creo que es un poco por toda la precariedad que hay, que nos hace lamentable y favorablemente mucho más creativos y más vivos, más vivos. Y quizás en Europa las cosas están todas muy bien asentadas. Bueno, ahora es más difícil por todo lo que ha pasado con la pandemia. Pero había algo que me interesó, me gustó, y no sé por qué se dio la casualidad que, que llegué a Matucana 100, Centro Cultural Matucana 100, no sé si lo conoces, es uno de los pioneros. En esa época era el único que existía, y un par más de centros culturales, pero el más importante en esa época era Matucana 100, y me ofrecieron quedarme, quedarme en el área de artes escénicas, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Si no me gusta, me devuelvo a Barcelona, no tengo ningún problema. Ajá. Así fue. Y después veo en tu currículum, también estuviste en el Consejo Nacional para la De Cultura y la la Amistad. cultura. Ajá. Sí, ¿Cuál fue la sí. experiencia ahí? ¿Qué es lo que realizaste? ¿Qué descubriste del arte desde ese lugar? Eh, Mira, a ver, estuve un tiempo en Matucana y después me fui, como tú dices, al Consejo en esa época, al Consejo de la Cultura y las Artes. Eh, me pasé por todos los departamentos habido y por haber, lo cual fue muy bueno y muy positivo. Llegué al Departamento de Ciudadanía Cultural y ahí estaba a cargo de los elencos nacionales, estaba a cargo del Ballet Folclórico Nacional y de la Orquesta de Cámara de Chile, y también veía y estaba a cargo de las escuelas de rock, que es un programa muy exitoso para jóvenes talentos, que de ahí han salido la mayoría de escuelas de rock, han salido la mayoría de los músicos conocidos y talentosos de Chile. Y también estaba a cargo del área cultura, de un proyecto, un programa del Estado con una fundación que se llama acá en Chile Fundación para la Superación de la Pobreza, y es un trabajo más bien social que se instala en los territorios desde múltiples aristas, no solamente la cultura, esta salud, esta educación, y se hacen trabajos con la comunidad y con los vecinos en torno al arte y la cultura. Entonces fue una experiencia muy bonita, fue un poco reencontrarme con Chile después de más de 10 años que viví fuera, y aparte yo cuando era chica también viví fuera mucho tiempo, entonces era como reencontrarme con mi país. Estuve ahí un tiempo muy bonito, yo creo que estuve ahí 1 o 2 años, y después el ministro de Cultura de ese entonces me invitó a hacerme cargo de un área que se llamaba la Coordinación Regional del Consejo de la Cultura. O sea, nosotros en esa época, en las 15 regiones, teníamos direcciones regionales de cultura que dependían del nivel central, como decimos acá, yo creo que ustedes también lo dicen allá. Y me tocó liderar esa oficina o esa dirección o la coordinación de las 15 regiones, de los 15 directores regionales y sus equipos. Y fue una experiencia muy bonita, yo creo que es una de las experiencias más maravillosas que me ha tocado, complejas también porque se mezclan mucho los temas identitarios, políticos, regionales, territoriales. Eh, y ahí pude conocer Chile de norte a sur de una manera fueron años intensos, pero muy bonita la experiencia y muy positiva, aprendí mucho, la verdad que fue una experiencia de mucho aprendizaje de cada una de las regiones, las localidades de nuestro país, los territorios, las personas y las experiencias en torno al arte y la cultura de cada uno de los territorios. Eso más o menos fue lo que hice en esa época. Y en este caso, ejemplo, mencionabas algo que me pareció interesante, que decías que la práctica artística no es como vender chorizos, algo así, dijiste una palabra, ahorita se me está yendo, Sí, pero, salchicha. salchicha, exacto, pero ¿cómo valorar eso? ¿Cómo hacer que la sociedad, desde un cargo público, desde una responsabilidad, hacer que la sociedad valore eso, esa práctica artística, y que no lo vea como algo como vender salchichas, sino lo vea como Mm. otra situación?
Uf, es muy difícil, sobre todo en nuestros países, que lamentablemente se ve a la cultura como un gasto, no como una inversión, y donde también las prioridades son otras pues, claramente porque tenemos varias brechas y varios problemas sociales, pero siempre también son culturales. La cultura no es solamente ir a ver una obra de teatro, una exposición, la cultura es una amplia, es un amplio espectro que nos acompaña en el diario vivir finalmente, y eso yo creo que todavía en nuestros países no está no está muy bien valorado, o quizás lo valoramos las personas a las que nos dedicamos a esto y nos cuesta quizás también conversar con otras personas o con otras instituciones que no sean de cultura, que eso yo también creo que es muy importante. Eh, ¿Cómo se hace? Yo siento que en esa época yo aprendí también que para realmente acercar la cultura a las personas, el discurso de que yo le llevo cultura a alguien, eso no existe y eso es muy dañino. Las personas tienen sus opiniones y tienen sus identidades territoriales. Entonces también es muy difícil y a veces hay programas de cultura estatales o también privados que lo que hacen es llevarle algo para que se entretenga y no es así. Las personas en los territorios, a pesar de que no conozcan mucho o no tengan un gusto muy refinado, tienen acercamientos con la cultura desde múltiples aristas, o sea, desde la gastronomía, desde la artesanía, desde la música, y a partir de ahí creo que es positivo poder acercar a los territorios y a las personas los saberes culturales. Y por otro lado, yo creo que así realmente se valora, más allá de imponer o desde una arista centralizada y un poco miope, llevar para que las personas se cultiven, porque yo creo que eso bueno, ha pasado bastante en nuestros países, en Latinoamérica, de que es necesario que las personas se cultiven, y no es así, o sea, los territorios y las personas tienen sus propias maneras de acercarse a las culturas y al patrimonio también, al patrimonio cultural, material e inmaterial. Eh, pero creo que todavía falta mucho en nuestro país, por lo menos, y sé que también en varios de Latinoamérica la educación artística no es algo prioritario. Se habla de la educación formal y la no formal. La formal es la que se da en los colegios, la no formal es la que se da en los espacios culturales o a través de programas artísticos que existen desde el Estado, pero que son bastante minoritarios en función de lo que debiera ser. Y ahí yo siento que hay algo que estamos en debe, por lo menos acá en Chile, que es desarrollar programas de educación artística que estén en los currículums escolares, y que también haya un fortalecimiento de los profesores en esas materias, porque no sé cómo es en México, pero acá en Chile los profesores de música son profesores a veces profesores generales o no son dedicados 100% a la música, y que tienen que hacer millones de otras cosas dentro del establecimiento educacional para poder subsistir. Y es algo, y sabemos que la cultura, las artes, de cada una de las disciplinas son bastante específicas, entonces necesitamos potenciar acá en Chile no solamente la creación, sino que también el tema de la educación artística, los profesores, seguir formando profesores dedicados a ciertas disciplinas artísticas, y también las universidades, por lo menos en regiones que no existen muchas que tengan carreras artísticas. Está todo concentrado acá en Santiago, que me imagino que debe pasar un poco lo mismo en México, a las dimensiones de ustedes, no a las nuestras que somos más pequeñitos. Un poco eso. Y ahora justamente estás en una fundación, Corop Artes, en el cual Por parte. estás Sí. en programación, educación y extensión. Así es. Ahora, ejemplo, ¿cómo haces esto del que ya tienes tú muy entendido y nos estás diciendo ahorita de la educación y de estas necesidades que tiene la educación artística? ¿Cómo lo haces tú para transformar o apoyar ese cambio de visiones? Desde una fundación privada hemos podido también hacer lo que te comentaba un poco, que es a través de las actividades artísticas, acercarnos a las personas y a los territorios, pero de una manera distinta, no desde lo formal, en el sentido de
un niño, estoy hablando antes de la pandemia, cuando tuvimos una exposición, por ejemplo, de Anish Kapoor, no era ver la obra y explicarle qué significaba, sino que nosotros el modelo que construimos en educación, en la fundación, es un modelo en el que se parte desde el yo, de qué es lo que yo veo, cómo lo experimento yo, qué reflexiones o críticas hago yo, luego esas reflexiones o esas críticas o esas opiniones las comparto con un otro, con otra persona, donde puedo establecer un diálogo, y después con mi entorno, lo veo y lo reviso en mi entorno también. Entonces así te da 3 dimensiones distintas de no solamente quedarte contigo mismo, sino que de abrir una experiencia, un debate con una persona, con 2 personas y con una comunidad. Entonces así hemos establecido el modelo educativo de la fundación, que obviamente ha sido totalmente difícil este año porque hemos hecho muchas actividades online, pero que igualmente hemos desarrollado ese modelo a través de las actividades online, de poder vivir la experiencia en el fondo, poder vivir una experiencia más allá de contarte qué significa lo que dice el artista o la obra tal o cual. Y también desarrollar un trabajo muy constructivo en conjunto con los centros culturales regionales y también con otros espacios que no sean centros culturales o fundaciones públicas, privadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con Gendarmería de Chile. Ahora terminamos hace poco un festival de cine que es muy importante acá en Chile y también en Latinoamérica, que se llama Sanfic, y lo que hacemos con Gendarmería, por ejemplo, ellos proyectan una de las películas, se proyectan los gendarmes y las personas privadas de libertad pueden ver esa película y luego se hacen actividades en torno a ella. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? Si quieres saber más sobre el cine, se hacen talleres sobre cine, etc. Y también buscar en el fondo que no solamente queremos trabajar con personas, entre comillas, normales. Creemos que realmente la cultura es para todos, y así también trabajamos con personas en situación de discapacidad, privados de libertad, trabajamos con niños del CENAME, que no sé si en México, me imagino que también existe, el Servicio Nacional de Menores, que acá en Chile es bien complejo, ha sido muy complicado todo de esa institución, toda la gestión. Y así llegamos a distintos territorios y distintas instituciones con actividades culturales. Pero en lo formal en Chile es educación artística, pero educación no formal en el fondo. No está validado ni convalidado por un Ministerio de Educación, etcétera. Es simplemente el interés de abordar temas culturales y artísticos. Y que justamente lo ven desde estas 3 dimensiones que mencionas, que es muy Claro. interesante porque es como poder contrastar con alguien más, con uno mismo, con alguien más y con tu propio entorno social, lo que estás Exacto. viendo y para qué sirve o qué te deja. Eso es... Exacto. O sea, lo que nosotros hacemos es un poco lo que es como vemos que debiera ser, o nuestra visión sobre una sociedad más justa, más sustentable y un poco más, que pasa mucho en nuestros países, más diverso y no con tantas diferencias sociales, culturales. También hacemos, por ejemplo, hemos hecho cosas muy bonitas, ensayos generales o visitas a exposiciones donde los públicos en nuestros países son ciudades muy grandes, que los barrios más acaudalados están por un lado y los barrios más pobres están por otro, y nunca se ven, nunca nos vemos finalmente las personas. ¿Y qué me puedes decir del teatro que se hace en Chile? ¿Hay alguna característica, hay un elemento que lo defina o que se repita en en todas las propuestas o algo? ¿Qué podrías decir del teatro que se hace allá? Hay compañías de una creatividad maravillosa, como Teatro Cinema, por ejemplo, no sé si lo conocen, son muy conocidos, fuera también, que mezclan el lenguaje físico, corporal, la dramaturgia. Hay teatro más, teatro infantil, que ha estado muy en boga ahora último, muy buen teatro infantil y juvenil, con contenido, con música en vivo, con experiencias distintas. Y yo creo que también sigue siendo la mayoría del teatro que se hace en Chile
con un mensaje social y político muy fuerte, desde siempre, no solamente desde la época de la constitución cuando estábamos en dictadura, sino que, o después cuando se, se abrió nuestro país a la democracia, sino que es un teatro, siempre se ha hecho en artes escénicas con un cargado mensaje social político. Un poco lo que hemos hablado todo este tiempo, marcando las diferencias sociales, las diferencias políticas también, que nuestro país está, y ahora último también, súper exacerbado. Yo soy de izquierda, tú eres de derecha. También eso, siempre el tema de la imagen, el tema de la estética. Pienso en teatro cinema, también pienso en otras compañías que son más antiguas, pero que un actor como Ramón Grifero, que él empezó todo el teatro, un teatro hace bastante tiempo, o sea, en los años 80, que era en torno también a la dramaturgia de la imagen, la dramaturgia del movimiento. Es diverso, es muy diverso, y muy interesante el teatro que se hace acá. Hay muy, muy buenos actores también, y actrices, por supuesto. Y si me puedes un poco más hablar de esa idea del mensaje político y social, o sea, justamente cómo se decanta en un montaje, en una puesta en escena. O sea, depende de la agrupación o compañía. Lo que ha pasado en Chile, y es una lástima, es que, y bueno, ahora está bastante en crisis todo el modelo, es que desde que se creó no la institucionalidad cultural, sino que desde que se volvió la democracia, se crearon en su momento los fondos concursables, que era la manera de poder abordar la creación artística en Chile. En su momento fue muy positivo porque no había nada para la cultura. Sin embargo, ya han pasado de 30 años, y lo que ha provocado los fondos, que es un mecanismo positivo en Chile, es un mecanismo que ha sido muy positivo para la creación, pero ya han pasado muchos años y hemos visto que los fondos, más que potenciar la creación de compañías estables, han juntado personas, actores, creadores, diseñadores, por una obra en particular, que luego esa obra se pierde y no forma parte de como un repositorio artístico de compañía, porque se han creado compañías por un fondo concursable, y luego esas compañías ya no siguen existiendo. Entonces, si tú me preguntas, los discursos, hay compañías que las tienen muy claramente porque han sido compañías durante todo un periodo de tiempo, pero otras compañías que hacen obras de teatro con discursos sociales, culturales, pero son una obra y ya luego esas compañías ya no existen. No sé si me explico, son eventuales. Hay creadoras, hay dramaturgas como la Nona Fernández que hacen una crítica profunda al sistema social, cultural y político que tenemos, a las diferencias sociales, a bueno, lo que pasó el 18 de octubre pasado, la revuelta acá en Chile también, que es parte de todo esto, de las diferencias sociales y de las injusticias políticas y sociales que hemos estado viviendo en Chile. Y eso ha sido un poco lo que se ha vivido este último tiempo también, un poco como la medida de escapatoria de poder decir, hacer y decir lo que uno piensa de lo que está pasando y lo que ha pasado bastante frecuentemente en Chile y bueno, en todos nuestros países latinoamericanos, esas desigualdades que llegan a ser escandalosas. Y finalmente, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Qué difícil. Es magia. Es magia. El teatro es magia, es reflexión y es comprensión también. Es reflexión y es darle sentido. Mira, hay algo súper interesante que lo he dicho en otras partes, que aquí en Chile, por ejemplo, yo siento que también en todo el mundo los artistas, no solo los artistas escénicos, sino que los artistas en general, y es algo que pasa mucho en el arte, se anticipan a los hechos. Podemos ver grandes obras de teatro, podemos ver obras de artes visuales en que los artistas denuncian o enuncian algo que luego de un par de meses pasa a nivel político, social. Entonces, para mí, el teatro es esa magia de anteponerse con estética y con poesía a la realidad, a la realidad. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.